Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo iniciar tu primer esquema eléctrico y qué consideraciones debes tener en cuenta para desarrollarlos de forma rápida y correcta. Empezaremos dibujando un circuito de 3 fases que ocupe todo el ancho de este plano. Para ello vamos a la pestaña de esquemas y en el panel para insertar conductores seleccionamos la función para insertar una barra de múltiples conductores. Al hacer clic, se muestra una ventana con varias opciones. Primero, se tiene en valores editables el espacio asignado entre conductores. Para un circuito horizontal, se tiene 20 milímetros de espacio entre cada uno de ellos. Lo mismo ocurre para un circuito vertical. Pero si analiza esos 20 milímetros, es mucho espacio. El dibujo sería muy grande. Así que vamos a cambiar esos valores y le asignaremos 10 milímetros a cada uno. En las opciones de inicio vamos a activar la función que nos permite construir un circuito horizontal. En número de conductores ponemos 3 y hacemos clic en OK. La ventana desaparece y debemos empezar a dibujar. Todos los dibujos se deben empezar de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Así que haremos clic en la esquina superior izquierda de nuestro plano. Luego solo movemos nuestro ratón hacia la derecha y el circuito comenzará a dibujarse. Observe que junto con el circuito se muestran 2 flechas de color verde. Estas me indican que puedo continuar el circuito hacia abajo o hacia arriba. Para este ejemplo, continuaré solo hasta el extremo derecho del plano. Para finalizar, solo debo hacer clic donde desee terminar el circuito. Listo, ya tenemos nuestra barra principal formada por 3 conductores que serán las fases R, S y T. Si fuera necesario, la barra se pudo haber construido de 4 conductores, agregando la fase N o neutro. Ahora pondremos un interruptor al inicio de la barra. Para agregar componentes vamos al panel de insertar componentes y hacemos clic en la función denominada iconos del menú, que contiene los símbolos de muchos componentes eléctricos y electrónicos para completar nuestro esquema. La ventana para insertar componentes aparece. En ella se pueden apreciar varios detalles importantes. El primero es que esta ventana contiene símbolos de la norma IEC. En la ventana denominada menú se encuentran todos los componentes agrupados por afinidad o características semejantes. En la ventana del centro se muestra la vista previa y contenido de cada grupo o cada elemento, según lo seleccionamos. Si hacemos clic en el grupo de interruptores y desconectadores, aparecen otros subgrupos. Estos también los podemos ver si abrimos el árbol de este grupo, haciendo clic en el signo suma que aparece en el lado izquierdo. Como puede ver, tenemos interruptores de un polo, 2 y 3 polos, al igual que los desconectadores. Si hacemos clic en uno de estos subgrupos, podemos encontrar el símbolo y la descripción de los tipos de componentes que conforman este subgrupo. Luego, tenemos la ventana donde se muestran los componentes que se han usado recientemente. Cada vez que comience un diseño, aquí se guardarán todos los componentes que usemos. Es una forma útil de acceder a ellos de forma más rápida sin tener que volver a buscarlos. Finalmente, en la parte inferior tenemos la escala, que es un valor editable en la cual deseamos que se muestre el componente o el panel. Para nuestro caso, como hemos disminuido la escala para el espacio entre conductores de nuestro circuito, debemos usar la escala 1 para evitar que los componentes sean muy grandes. Para este ejemplo, vamos a instalar un interruptor en el inicio de nuestra barra. Así que seleccionamos el interruptor de circuitos, haciendo un solo clic. Observe que el símbolo del componente se pega al puntero de mi ratón. El siguiente paso es hacer clic en uno de los conductores, teniendo siempre en cuenta que debe hacerse desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Así que hacemos clic en el conductor superior. Hay que tratar de hacer clic sobre el conductor. Esto se logra al superponer la línea de color blanco de nuestro cursor sobre la línea del conductor que es de color rojo.
Si el clic se hace correctamente, una ventana nos solicita que le indiquemos si continúa con el resto de polos hacia abajo o hacia arriba. Si lo hacemos hacia la dirección equivocada, no habrá error. El programa dibujará los polos en las dimensiones que tiene su bloque y el esquema no tendrá sentido. Así que para este caso le pondremos hacia abajo. El programa localizará las demás fases y completará los polos. Al finalizar nos aparece la ventana para completar los datos del componente. Para este caso pondremos la instalación y localización de nuestro dibujo. Debemos hacer clic en dibujo y seleccionarlo. Esto es sencillo porque tenemos solo una instalación y una localización. Pero cuando se tienen más de una, ese detalle resulta importante. En la descripción 1 vamos a poner interruptor principal y en la descripción 2 ingresaremos inicial. Aquí debe ingresar las descripciones en letras mayúsculas. Si no lo hace, el programa realizará la conversión. Si se requiere poner otro componente similar, por ejemplo, en el otro extremo, hay que hacer clic en el botón que dice OK y repetir. Así que repetimos el mismo proceso anterior y como descripción en la línea 2 indicamos que se trata del componente final. Para finalizar, y si ya no tenemos más componentes similares que insertar, hacemos clic en OK y culminamos esta parte. Ahora trataremos de terminar esta primera parte de nuestro esquema ingresando dos derivaciones para dos motores trifásicos. Para ello activamos la función para dibujar una barra de múltiples conductores y en la ventana que se activa vamos a seleccionar la opción para otra barra. Dejamos el número de conductores en 3 y el mismo espaciamiento. Hacemos clic en OK y nuestro puntero se convierte en un pequeño cuadrado. Nos dirigimos al conductor superior de la parte donde deseamos conectar el otro circuito y hacemos clic sobre el conductor. La línea roja debe quedar dentro del cuadrado. Si observa, la línea del conductor se sombreará como indicación que ha sido seleccionada. Así que solo nos queda hacer clic y nos desplazamos hacia abajo. El programa localizará las demás fases y realizará la conexión y los bucles de paso. Hacemos clic en la parte final donde deseamos que concluya esta derivación y ya tenemos la primera. Como puede apreciar, el cuadrado sigue activo en el puntero de nuestro ratón, lo cual indica que la función puede repetirse. Así que generamos nuestra segunda derivación. Vamos al conductor superior, lo seleccionamos y luego nos desplazamos hasta la parte final del circuito. Listo, ya tenemos las dos derivaciones. Ahora regresamos al panel de insertar componentes y buscamos el grupo de motores. Dentro seleccionamos el subgrupo de motor de 3 fases y para este caso vamos a seleccionar el primero. En nuestro puntero se coloca un círculo con 2 líneas como si fuera una mira. Hay que ubicar el centro en la fase central del circuito y hacer clic. En la ventana de edición debemos completar la instalación y localización como lo hicimos para los primeros componentes. Y en la descripción vamos a indicar que se trata del motor principal. Y hacemos clic en OK y repetir. El símbolo sobre nuestro puntero aparece nuevamente. Vamos al siguiente circuito y repetimos el mismo proceso. Para este caso, en la descripción vamos a poner motor de reemplazo. Pues bien, eso es todo en este video. En el siguiente insertaremos el resto de componentes y continuaremos con el circuito de control. Así que los espero.